Today, we are going to start with our week number 8. Yes, it's our week number 8, and we have two different classes. This week, it's going to have a new topic, something that we mentioned in the week number 6, but we are going to retake it today, and we're going to take this class and the next class to talk about that. But we're going to see in a second what is that. First, we have a questionnaire. Would you know what is the meaning of questionnaire? What is that? Cuestionario, preguntas. Questionnaire, yes, of course. So here we have only 4 questions. Ready? Question number 1, it says, do you know who is the author of Harry Potter? Anybody knows who is the author of Harry Potter? J.K. Rowling. Very good, J.K. Rowling, right? Okay, so she, J.K. Rowling. She is the writer who wrote all the books of Harry Potter, right? Which are the base for the movies. Well, very good. Guys, question number 2. Who can read the question number 2, please? Do you know who produced first the beer? Very good. Do you know who produced first the beer? Any ideas? Everybody knows what is the beer, of course. We know the beer, no? So it's this liquid that we have here. But everybody knows who produced the first beer? No, no idea. Well, the first beer was produced by the Sumerian culture. Have you ever listened about the Sumerian culture? No, teacher. No, you have never listened about the Sumerians? Mesopotamia. Yeah, eh, exactly. The Mesopotamian They are and from Mesopotamia. exactly, Camila, very good, great. So that were the people who produced the first beer in the ancient times, right? Bueno, very good. Question number 3. Who wants to read the question number 3? Anybody? No? Yo, teacher, Dale, do you go. know where coffee is consumed? ¿Cómo se pronuncia Yes? eso? See, consume. Consumed the most? Very good. Do you know where the coffee is consumed the most? In what country is coffee consumed the most? What do you think? In Finlandia? Finlandia? No, it's really, No. but probably produced, but consume, it's in another different country. There is another country more famous, which people consume more coffee than in any other country. Do you know? Well, No, teacher. We're In Italy, the people consume the most quantity of coffee per person, no? Every Italian consumes like, I don't know, something like 40 grams of coffee a week or something like that. But in Italy, right? And question number 4. Anybody could you please read the Yep. 4th question? Dale, Pau, go ahead. Do you know which countries compound the United Kingdom? Perfect. Do you know which countries compound the United Kingdom? Anybody knows the answer? Which countries compound the United Kingdom? England. England, Northern Ireland, eh, Wales, Wales. no sé cómo se pronuncia What? en inglés. Wales. Wales, Wales, Wait. Wales. And one more. England, Wales, Northern Ireland, and one more. And Scotland. Scotland. Scotland, muy bien, very good. Scotland is the 4th country, right? Bueno, guys, so estas preguntas estaban obviamente enfocadas en una respuesta no tan fácil de descubrir, right? ¿Por qué? Estas preguntas
son sobre un tema que todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe quién es Harry Potter. Todo el mundo sabe qué es la cerveza. Todo el mundo sabe qué es el café y todo el mundo sabe qué es el Reino Unido. Pero no todo el mundo sabe las preguntas que les hice aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no todo el mundo sabe quién es J.K. Rowling. No todo el mundo sabe quiénes son los sumerios y que ellos inventaron la cerveza, ¿cierto? No todo el mundo sabe cuál es el país que más consume café. Entonces, en este caso, guys, las preguntas a las cuales quería, o las respuestas a las cuales queríamos llegar es el sujeto que hace esa acción, ¿cierto? Todo el mundo conoce a Harry Potter, pero ¿quién hizo Harry Potter? Esta señora que está acá. Y ese sujeto no es tan claro, no es tan común. Todo el mundo sabe quién es Harry Potter, pero no todo el mundo sabe quién es J.K. Rowling, ¿cierto? Todo el mundo sabe qué es el Reino Unido, pero no todo el mundo sabe cuáles son los países que lo componen, ¿right? Entonces, en este caso, guys, tenemos una oración o una información donde el sujeto no es tan claro. Es decir, esa persona o país o sujeto que hace la acción realmente no es tan claro, ¿cierto? O puede que no sea tan importante como la acción que hace. Ready? For example, we are going to have another example here. There is a company which logo is this fruit. Bueno, más o menos, more or less. I'm not the best drawer, but you know. So, do you Apple. know what is that company, Johan? Apple. Apple, right? Everybody in the world knows Apple. Yeah. But now I'm going to ask you a simple question. Do you know who founded? Founded, it's the past of the verb found, which is fundar, right? Who founded this company? Who founded this company? Any ideas? Steve Jobs. Yesenia, otra vez, please. Steve Jobs. Steve Jobs, right? So this person was the founder of this company. But what is more famous? Is more famous the company or is more famous the man? The company. The The company, company. of course, the company is much more famous than the person. And it happens with most of the companies around the world, no? For example, maybe we can talk about many Colombian companies that we know the company, but we have no idea who found that company or who started that company. So the subject that did the action is not so important or is not so clear, right? So when we have this situation, when the subject of the sentence is not really clear, we have to use one resource that it's called the passive voice. Ready? Tal vez han escuchado alguna vez passive voice, tal vez no, pero bueno, hoy vamos a empezar a ver qué es eso de passive voice. ¿Listo? Passive voice simplemente es un modo de hablar. Es un modo de hablar en el cual el sujeto de la oración no es el centro de la oración, right? Vamos a leer un pequeño parrafito acá. Wait a second. Listo. Guys, who can... No, vamos a escoger a alguien. Mr. Jason, help me to read the paragraph here, desde ahí hasta D, until here. Okay, teacher. The passive voice is used when we do not know the subject who made the action, or also when the action is more important than the subject who does it. Excellent, Jason. Thank you so much. So, they say the passive voice is used when we do not know the subject, o sea, cuando no conocemos el sujeto, ¿cierto? Por ejemplo, que quién me inventó la primera cerveza, no sabemos o no sabíamos, ¿cierto? Entonces no conocíamos el sujeto, right? So, when we don't know who is the subject who made the action, or also when the action is more important than the subject. For example, Harry Potter and J.K. Rowling. ¿Cuál es más importante? ¿El nombre de la película o el nombre de la autora? ¿O el nombre de los libros? Perdón, ¿el nombre de del personaje o el nombre de la autora? El nombre del El nombre del personaje. personaje. Of course, right? Porque el de la autora, pues, is not that important. No es tan importante.
como si el nombre del personaje, ¿cierto? Entonces, en esos dos casos, cuando el sujeto no es claro, no sé quién es, o puede que sí sepa, pero no me quiero enfocar en el sujeto, sino me quiero enfocar es en el producto, voy a usar la voz pasiva. ¿Listo? Entonces, my dear people, en los ejemplos que vimos inicialmente, yes, we have something like, for example, a ver, here, we have something like J.K. Rowling, es de author, ¿cierto? J.K. Rowling. ¿Cuál fue la acción que hizo con Harry Potter? Pues puede usar como, por ejemplo, creó, ¿cierto? Created Harry Potter, right? En ese caso, esa oración tiene tres elementos. Lo primero que voy a encontrar ahí es el sujeto, ¿cierto? Que es J.K. Rowling. Lo segundo que voy a encontrar es el, ¿qué es eso? Created. ¿Qué parte es esa? The verb. The verb, very good. So it's the verb. And the last part, which is Harry Potter, it's the object. Es el objeto de la oración. El objeto de la oración es, puede ser una cosa o puede ser una persona que recibe esa acción que hizo el sujeto. Entonces, en este caso, J.K. Rowling creó. ¿Qué creó? Harry Potter. O sea, Harry Potter está recibiendo esa acción de ser creado. Por lo tanto, es el objeto de la oración. Right? O, for example, I can say, people in Italy, bueno, cambiémoslo, people in Italy por Italians, better. So, Italians consume coffee, right? Otra vez tengo tres elementos. ¿Qué es lo primero que encuentro? El sujeto. En este caso, ¿cuál es el sujeto? Italians, right? Then we have consume, which is the verb, consumir, right? And then we have coffee. What is coffee? ¿Qué será coffee en este caso, en esta oración? El objeto. El objeto, very good, porque es el que está siendo consumido, right? So in that case, coffee es el objeto de esta oración. ¿Listo? Si se fijan, obviamente en todos estos tengo sujeto, verbo y complemento. El complemento es el objeto, ¿listo? Que es la acción, la persona o el objeto que recibe esa acción. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir England, Wales, Scotland and Ireland compound the United Kingdom. Entonces, el sujeto son los cuatro países, compound the verb, y the United Kingdom sería el objeto, ¿cierto? O, for example, I can say the Sumerians invented the first beer, right? En ese caso, por ejemplo, what is the subject? Sumerians. The Sumerians, right? That is the subject. Then we have the verb, which is invented, and then we have the object, which is the first beer, ¿cierto? Que fue lo que fue inventado. Entonces, la primera cerveza. Entonces, fíjense que es muy fácil identificar las tres partes, sujeto, verbo y objeto, right? Ahora, estas oraciones, algunas están en presente. Por ejemplo, Italians consume coffee. Good. Otras están en pasado. J.K. Rowling created Harry Potter. O Sumerians invented the first beer. ¿Cierto? Están en pasado. Esta está en presente porque es algo que pasa todos los días. En cambio, esto es algo que ya sucedió. Right? Entonces, esto así como lo tengo acá, sujeto, verbo y objeto, se llama la voz activa. Es decir, como hablamos normalmente. Normalmente yo coloco el sujeto, luego el verbo y luego el objeto. La voz activa. Pero hoy nos vamos a enfocar es en otro tema que es el opuesto. Si esta es la voz activa, ¿cómo era que se llamaba el otro tema? Passive voice. Passive voice o voz pasiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la voz pasiva? La voz pasiva es que el foco de la oración, el énfasis de la oración, ya no está en el sujeto porque no me importa quién es o no lo sé. Entonces, el foco de esa oración va a pasar a ser el objeto. ¿Listo? Todo el foco, todo el énfasis de la oración se lo voy a poner al objeto, que es lo que realmente quiero resaltar. Entonces, so for example, in this case, wait, dice, that is why, por eso es que, that is why we have to start with the object of the sentence.
Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Empezar la oración con el objeto. So, in this case, guys, we can see it that normally we have the active voice. Normalmente tenemos la voz activa. And it's, as I said, subject, verb, and complement. Y en el complemento está el objeto, right? Para llegar a ser o para crear la voz pasiva tengo que hacer tres cosas. Uno, y lo más importante, antes de cualquier cosa, I have to pass the object of the sentence to the beginning of the other sentence. So, el objeto ya no va a estar al final, ahora lo voy a pasar al inicio de la otra oración, right? Entonces, la voz pasiva siempre arranca con el objeto, no con el sujeto, sino con el objeto, ¿ready? Segunda cosa, the subject, the subject is going to go to the end. El sujeto, que ya no es tan importante o no lo conozco, va a ir ahora al final, to the end of the sentence, at the complement, ready? Pero es opcional, is optional. Si lo conozco y lo quiero incluir, lo puedo incluir al final, pero si no lo conozco, pues no lo incluyo. Is not necessary. Ready? Y ahora viene la parte tal vez un poquito más complicada de la voz pasiva. La voz activa normalmente tiene un verbo, ¿cierto? Que era created o invented o consumed en los ejemplos anteriores, ¿right? Ese verbo tiene dos cositas. Uno, la palabra como tal, el verbo, pero también tenía un tiempo, ¿cierto? Vimos que algunos estaban en pasado y otros estaban en presente. ¿Ready? Entonces, ese verbo voy a tener que dividirlo en dos, ¿right? Fíjense acá, la voz pasiva se crea a partir de la combinación de el verb to be y un verbo en past participle. Siempre. Verb to be y el verbo en past participle. Entonces, ese verb to be va a ir conjugado en el tiempo que tenga este verbo. Es decir, si el verbo original estaba en presente, pues ese verb to be va a ir en presente. Pero si ese verbo estaba en pasado, pues ese verb to be va a ir en pasado. Y luego, justo después del verb to be, voy a usar el mismo verbo que tenía acá, pero siempre en past participle. Sé que es un poquito confuso, entonces vamos a hacer un ejemplo, right? Entonces, it says, el primero que hicimos. Entonces, let's say Steve Jobs. Steve Jobs created Apple. Tengo los tres elementos: the subject, the verb, and the complement, the object, right? ¿Qué voy a hacer primero? Pasar el objeto al inicio. O sea, Apple va a quedar al inicio, porque el foco de la oración no es Steve Jobs, es la compañía. That is why we have to start with the object. Ready? Ahora, la parte difícil. Tengo el verbo created, que realmente pues es el verbo create, solo que ahí está en pasado, ¿cierto? Como es un verbo regular, termina en ed, right? ¿Cuál es el tiempo de este verbo, guys? What is the time of this verb? Past, Pasado. 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 Es decir, que este verb to be, ¿en qué tiempo va a quedar? En pasado. pasado. Exactamente. Pasado. Very good. ¿Y cuál es el pasado del verb to be? Was. Was. Perfecto. Puede ser was o Was. puede ser were, pero como Apple es una sola compañía, pues sería was. ¿Listo? Y luego voy a usar el mismo verbo en past participle, pero como es un verbo regular, pues es el mismo pasado, right? So, Apple was created. En este caso sí conozco al sujeto, entonces simplemente agrego la preposición by y el sujeto. By Steve Jobs. Right? Más o menos, o cómo se sintieron ahí. Don't worry, vamos a hacer muchos ejemplos, pero ¿qué tal este? Más o menos, more or less. It's Morales. clear, teacher. Good Nice, teacher. teacher. Listo, very good. Vamos a hacer más ejemplos, tranqui. Listo, guys. Entonces, ese ejemplo queda was created porque la oración original estaba en pasado, ¿cierto? Pero si cambiamos de oración original, right, hacemos una en presente. For example, I said, Colombians speak Spanish.
Colombians speak Spanish, right? Tengo el sujeto, tengo el verbo y tengo el objeto. El objeto en este caso es el idioma, right? Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Pasar el objeto al inicio. Spanish. Y aquí analizo el verbo. Es el verbo speak. ¿En qué tiempo está? Presente. Presente. Muy bien, very good. Eso significa que el verb to be va a ir en presente. Y Spanish, que es el pronombre it, ¿cierto? ¿Cuál sería la conjugación correcta con el verb to be en Is. presente? Is. Excelente, muy bien, very good. Spanish is, puede ser are o am, dependiendo del sujeto, pero en este caso, como es it, pues ya sabemos que es is. Spanish is what? Spoken. Spoken. Spoken, spoken. Recuerden que es el past participle. Spoke es el past simple. Así que tiene que ser spoken, que es el past participle del verbo speak. ¿Ready? Entonces, Spanish is spoken By Colombians. by Colombians. Excellent. Ready? Listo, by Colombians. Alright. ¿Qué otra opción tengo? De pronto no quiero decir pues por los colombianos. Ok, listo, pero quiero expresar en el país. Ah, bueno, entonces in and the country, Colombia. That's another possibility, right? El complemento puede variar. Si yo no quiero incluir el sujeto, no lo tengo que incluir. Puede ser un lugar, puede ser el sujeto, puede ser una em, complemento de tiempo. Por ejemplo, Spanish is spoken in, no sé, in many countries nowadays. Enfocando el tiempo, right? Nowadays, what was nowadays? Hoy en día. Hoy en día, very good, right? Entonces, el complemento puede variar. Obviamente, trato de siempre mantener el mismo complemento de la oración original, ¿listo? Pero puede llegar a variar, ¿ok? Entonces, guys, es así de sencillo, siempre y cuando tenga yo claro que es una combinación entre el verb to be y el verbo en past participle. ¿Listo? Eso que acabamos de ver es la voz pasiva en simple past y la voz pasiva en simple present. Lo único que va a cambiar es el to be. Lo demás va a ser exactamente lo mismo. El verbo después del to be siempre va a estar en past participle. Antes del verb to be siempre voy a tener el objeto. ¿Listo? Entonces, lo único que voy a modificar es simplemente el verb to be. ¿Listo, guys? Más o menos, questions, fine. Fine. Great, excellent, very Nice. good. Ahora, rápidamente, let's do something. Guys, modify these sentences and put them in passive voice, please. Here we have an active voice, right? We said, J.K. Rowling created Harry Potter. The Sumerians produced the first beer. Italians consume a lot of coffee, ta, ta, ta. Scotland, ta, 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 compound the United Kingdom. Now, try to make this sentence, but in passive voice. Escojan una y la transforman a passive voice. Yo teacher. Ok, dale, Camilo, go. Harry Potter was created by J.K. Rowling. Listo, la primera ya está. Harry Potter was created by la señora J.K. Rowling. Excelente. Erika, Paula, creo que van a participar. I go. The Yes. beer, Ajá. the beer was Produced. produced by los Andes. Sumerians. Sumerian. Muy bien, very good. The beer was produced by Sumerians. Excelente. Ready? Muy bien, good. Number 3, number 4. Yo, pero no estoy segura. No te preocupes, no worries. Sería como coffee is consumed most often in Finlandia, no sé cómo se diga en Great. inglés. Coffee is consumed most often or more frequently in
Finland, you said? Bueno, I think Finland. Bueno, I was thinking in Italy, but okay. No importa. In Italy, right? Very good. Pero la estructura perfecta. Is consumed, right? Porque es algo que pasa todos los días. Así que lo hago con simple present. Excelente. Very good. Última. Yo, teacher, no sé si está bien. Dale, go, no problem. England, Scotland, Wales, and Northern Ireland are in United Kingdom. Wait. England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Ireland Yes. are in United Kingdom. Esa oración está bien, pero es en active voice, right? Entonces recuerda que lo primero que tengo que hacer en passive voice es coger el objeto, que en este caso es the United Kingdom, y pasarlo al presente. Ah, ok, es ¿Ready? que, o sea, pensé que el sujeto eran los países. El sujeto son los países, tienes razón, right? Pero entonces recuerda que en la voz pasiva tengo que empezar es por el objeto, y el objeto es the United Kingdom. Ya, verdad, profesora. Ujú, ¿ready? A ver, who can help me with this one? The United Kingdom is compounded by 4 countries. Excelente. The United Kingdom is compound. Compound es un verbo regular también. Compound by, y los 4 países que mencionaron antes, right? The United Kingdom is compound by England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. O by 4 countries, como dijo yo. Excelente. That's it. ¿Mm? Poco mejor, más o menos. Better. Yes, Better, teacher. teacher. Listo, very good. Uno de los problemas más normales es justamente que a veces olvidamos cambiar el objeto del lugar. ¿Listo? Entonces no olviden hacer eso. Es el primer paso que tengo que seguir, cambiar el objeto del lugar para poder hacer la voz pasiva. ¿Listo? ¿Ready? Tengo una pregunta. En los ejercicios también había uno que estaba en pregunta, que era como, Did Madonna write a lot of famous songs? Entonces también estaba como que escribir eso así como en voice in past, pero entonces aquí en estas que estábamos viendo no aplicaría eso. It could be, sí puede ser, solo que la mayoría de las que están acá están en voz activa normal, right? Porque pues no, digamos que era como el warm-up de de la clase, entonces todavía no Ajá. conocían el passive voice, pero de hecho, mira, esta la tercera sí está escrita en passive voice. Where coffee is consumed the most, right? Entonces, Mm. en la pregunta va a funcionar igual, right? So, es simplemente la combinación verb to be, verb in past participle, right? Es no problem, it's exactly the same. Puede que cambie la posición, right? For example, if I say, someone, let's say, vamos a preguntar como, I don't know, let's say, let's try to use this question about the beer in passive voice. So it would be past, so we use was, right? So we said, who was beer produced by? Yes. So in that case, we have the preposition by for asking like who, o sea, quién lo hizo o por quién fue hecho, right? But the structure is exactly the same. Verb to be in past and the verb in past participle. Ah, ok, muchas ¿Listo? gracias. Ready? Yes, no problem. All fine. Ready, guys. Ahora, solamente hemos visto 2 tiempos, que son passive voice in present simple y passive voice en simple past. Pero la voz pasiva se puede hacer en cualquier tiempo. ¿Listo? Aquí van a encontrar, pues básicamente la estructura de cualquier tiempo. Voz pasiva en present continuous, voz pasiva en futuro, voz pasiva con modales, ¿vale? Pues por aquí en el chat les voy a dejar ese enlace. ¿Listo? Es una paginita ahí que tiene solo cositas de voz pasiva, ¿vale? Para que lo practiquen, lo miren. Sin embargo, pues por esta vez nos vamos a enfocar únicamente en Simple Present y Simple Past, ¿vale? Pero tienen que saber que ustedes lo pueden manejar en cualquier tiempo. Cualquier tiempo, Present Past, Future, Present Perfect, Simple Past, el que sea, ¿vale? Pero pues hoy nos enfocamos únicamente en estos dos, ¿vale? So, when we use the passive voice in the past, we normally use it for things that are already done, that are finished, right?
For example, books, movies, paintings, applications or companies, inventions, historical events. And depending the action or depending the object, we have to use different verbs. For example, when we talk about a book, we normally use the verb written, right? Or if it's a movie, we normally use the verb directed or directed, produced, produced, right? O played, como interpretado, right? O perform, which is un sinónimo de interpretado, play, performed, o start, when you go protagonizado, start, right? Or for example, if I'm talking about paintings, we can use the verb painted, of course. Painted, design. What is the meaning of design? Yeah. Diseñar. Diseñar, yeah, of course. Or drawn, which is the past participle of draw, right? Or when I use historical events, we can say, for example, discovered or conquered. What is the meaning of conquered? Conquistado. Conquistado, very good. No de forma romántica, sino de forma violenta, right? Conquered. Muy bien, very good. Conquered or well, destroyed, right? Destroyed or kill or exterminated with different verbs, right? Inventions, we have of course the verb invented, produced, maybe, right? So we have many different verbs that we can use depending on the object. If it's about applications of companies, founded, started, created, established. What is the meaning of established? Oh my God, established. Establecido. Bien, establecido, muy bien, very good. ¿Listo, guys? Entonces recuerden que uno de los vocabularios que más tienen que expandir es el de los verbos. Y en este caso, los verbos en past participle particularmente. ¿Listo? Dependiendo del objeto, voy a tener que usar diferentes verbos. ¿Ready? ¿Listo? Entonces, for example, if I say the starry night, la noche estrellada, Starry Night, que es una pintura muy famosa. Who did it? Vicente Van Gogh. Muy bien, very good. Entonces, The Starry Night was what? Painted By by Vicente Van Gogh. Van Gogh. Vincent Van Gogh. Muy bien, very good. Listo. So, The Starry Night was painted by Vincent Van Gogh. Yes, pero painted porque estoy hablando de un diseño, de una pintura, right? If I say, for example, let's say, I don't know, well, this company, do you know the name of this company? Facebook. And who was the person who established that company? Do you remember the name of the creator of Facebook? Mark Zuckerberg. Exactly, very good. So how can we create that sentence but in passive voice? Facebook was created by, what is the name? Mark Zuckerberg. Yes, Muy Mark. bien. Ajá, exactly, Helen, very good. Entonces, Facebook was. Recuerden que cuando estos verbos que terminan en terminan en T, esa T sí la voy a pronunciar, ¿cierto? Por ejemplo, painted, invented, created, directed, ¿ready? Porque terminan en T. Entonces, esa sílaba sí se pronuncia. So, Facebook was created by Mark Zuckerberg. Excelente. ¿Listo? ¿Ready? Guys, ¿clara la voz pasiva en el pasado? ¿Preguntas? Especialmente en el pasado. No, No, teacher. it's fine. No, teacher. Listo, very good, perfect. So, we're going to go to the next slide, and here we're going to have 10 different objects. We have, for example, Titanic, which was a very famous movie, no? So I would say Titanic was directed by James Cameron. Pero también puedo decir, for example, Titanic was starred by, who was the star of Titanic? James Cameron. That was the director. But the star was
He was a great actor. Leonardo DiCaprio. Leonardo. Excellent, right? Entonces, Titanic was starred by Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. That is the woman, the other star in Titanic, no? Or I can have other different verbs. Titanic was produced, no sé, it's an example. Titanic was produced by 20th Century Fox Studios, right? Entonces, depending the one that I have, depending the verb that I use, I am going to have another complement. Ready? Here you have many different objects. Mario Bros, which is a video game. The Twin Towers. Apple, the company. Ya la hicimos. Romeo and Juliet, it's a play. The national anthem, el himno nacional, the Colombian national anthem. Wolverine, which is a character. Avenger movies, right? The dinosaurs, o sea, los dinosaurios de verdad, right? And Amazon, that it's another company. Escojan una solita. Una y pónganla en passive voice, right? Con el complemento que ustedes quieran. I have one, teacher. Go ahead, Johan, dale. Avengers movie was written by Stanley. Very good. Okay, so the Avenger movies, well, the Avenger movie, one of them was written by Stan Lee. Good. Very good. Excellent. Mhm. Yo, teacher. Go, go. The dinosaurs were made extinct by the Big Bang. Okay, very good. But I think it was after. A mí sí me hace que fue después, pero bueno, yes, let's say, I think it was an asteroid, ¿no? Creo que fue un asteroide. But, okay. Entonces, the dinosaurs were made extinct by an asteroid. Muy bien. Paula, go ahead. Apple was founded by Steve Jobs in Recuerda, 1926. perfecto. Recuerda que los números los partimos a la mitad, ¿listo? Entonces, 26, el 26, no, sí, no, mucho después. ¿En qué año fue? 96, Y es 1976. 76, bueno, let's say 60, 76, good. Entonces parto la mitad y leo 1976, o sea, como 1976 para leer el año, ¿listo? ¿Ready? Ok, listo. Sí, perfect. Muy bien, entonces Apple was founded by Steve Jobs in 1976. Excelente. ¿Quién más? Anybody? Me, teacher. Jason, go. And Wolverine was interpreted by Hugh Jackman. Perfect, very good. Wolverine was interpreted by Hugh Jackman, the only person who interpreted Wolverine anytime. Muy bien, Jason, very good. Next. Me, teacher. Mhm. Mario Bros was created by Shigeru Miyamoto. Good. Recuerda que ese verbo, ¿cómo se pronuncia? Created, porque termina en T. Ready? Created Created. by Shigeru Miyamoto. Muy bien, very good. Excellent. Any other? What about Amazon? Who created that company? Amazon was created by Jeff Bezos. Perfect. Amazon was created by Jeff Bezos. Very good, right? Ok, algo más histórico. Romeo and Juliet. It's a play. Yo. Who? Dale, go, yes. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Very good. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare. Ok. Y el último, el himno. A ver, come on. Alguien bien colombiano, come on. Come on, you can do it. Who was the Original person? and then was composed by Rafael Núñez. Muy bien, very good, honey. Yes. The national anthem was composed by Rafael Núñez. Bueno, actually was written by Rafael Núñez and composed by an Italian composer, but yes, muy bien. Very good, excellent. ¿Listo? Entonces, en este caso, como todas son cosas que ya finalizaron, todas funcionan con was o were.
Aquí de hecho solamente hay una que puede funcionar con where, which is the Twin Towers, porque es plural. Ah, bueno, and the Avenger Movies, que también era plural, right? En ese caso, la voz pasiva tendría que ir con where. Ready? Entonces, for example, who destroyed the Twin Towers? Do you remember who destroyed the Twin Towers, guys? No? Don't Bin remember? Laden, Pues unos terroristas, pero no sé cómo se llaman o Ok. cómo se Bin digan. Laden. Bin Laden, por ahí alguien dijo. Muy bien, very good. So it was Osama Bin Laden who destroyed the Twin Towers, right? Pero los Twin Towers eran dos. Así que I have to use, okay, the Twin Towers destroyed. What is the verb that you have here? Where Was, Were, porque es plural. ¿Listo? Ready? O, for example, the Avenger movies were directed by Russo Brothers. Los hermanos Russo son los directores. Entonces, Avenger movies were. ¿Por qué were? Porque eran las películas. No solo una, sino varias. Right? So, in that case, we use were. ¿Listo, guys? ¿Preguntas acerca de cómo se crea la voz pasiva en pasado o está bien? ¿Clear? It's clear. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Como se dan cuenta, lo uso para cosas que ya finalizaron. Libros, arte, cosas que ya finalizaron, que son parte de la historia, ¿cierto? Inventos, all of that, right? ¿Listo? Digamos, especialmente cuando el objeto como tal es más importante que la persona que lo hizo, ¿cierto? Entonces, pues Romeo y Julieta es mucho más conocido que el autor, right? No sé, Wolverine, que es el personaje, es mucho más conocido que el nombre del actor también, right? El himno nacional todos no lo sabemos, pero parece que quien lo escribió, no todos no lo sabemos, right? Entonces, en esos casos es cuando voy a darle prioridad al objeto y usar la voz pasiva. ¿Listo? Ready? Ahora, that was in past. What happens if I have actions that happen every day? For example, things like economy, technology, industry, money, language, agriculture, sports. We have to use also the passive voice because are things that everybody do. It's not a specific person. Everybody does this, right? Entonces, en este caso, como son cosas que la gente en general hace, no es una sola persona, sino son todos, el sujeto tampoco es claro. ¿Sí? No es que sea tal persona hizo esto, sino que muchas personas lo hacen. Por lo tanto, uso voz pasiva para enfatizar más el producto y no la persona quien lo hace, porque realmente son tantas las personas o puede ser tan general el sujeto que no es importante, right? For example, when we talk about economy, we can mention verbs like, for example, produced, bought. What is the meaning of bought? comprado. Yeah, very good. Bought or sold or exported or imported. Well, we have different verbs, right? Imported, right? If we talk about technology, we can mention like develop. What is the meaning of developed? Oof, my God, that is a very important verb. Developed, desarrollador, desarrollado en este caso, right? Very good, yeah. Or manufactured, manufactured. O created o designed, ya lo hemos visto. When we talk about money, we can say, for example, used, yes. If it's a language spoken, if it's agricultural product, we can say, for example, harvested, which is como cosechado, cropped, cultivado, cultivated, also grown, similar to cultivado. Si es con animales, we can talk about, for example, raised, que es como criados. Yes. Something popular around the world, we can say, for example, played, sports, played or practiced, or for example, watched. Yeah. We can have a lot of different verbs depending the object. Muchos verbos diferentes, igual dependiendo del objeto. Entonces tengan en cuenta todos los que vimos en el pasado y ahora toda esta cantidad que hemos visto aquí en el presente. Por lo tanto, como siempre les digo, el vocabulario de verbos es demasiado, demasiado importante, ¿vale?
es casi siempre el foco de nuestras oraciones. Por lo tanto, es el vocabulario que tal vez yo más tenga que expandir. Y sobre todo porque cada verbo tiene ciertas formas, que presente, que pasado participe, right? Entonces es muy importante que trabajemos sobre los verbos. Bueno, en este caso, most of them are regular verbs. La mayoría son verbos regulares. Entonces es más sencillo recordar el past participle, right? But remember that this is in present. So it's things that happen every day. It's not something that happened before. It's something that happens every day. So I can use this one, but with the verb to be in present. Yes? For example, COP. What is the COP? El Moneda peso colombiana. colombiano. Exactly. Is used because it is used every day. It is not was used. No, it is used in this moment. It is used in Colombia, of course. Right? But if we talk about the euros, it's in other different part. If we talk about the yen, it's in another different part. If we talk about the soles or reales, it's in a different part. So, in that case, that's the way. ¿Por qué no uso la voz activa? Porque la voz activa sería como la gente usa el peso colombiano en Colombia. Pues es casi que implícito que la gente es la que usa el dinero. No, no es muy normal que sean los, digamos, los animales quienes usan el dinero. Entonces, como es tan obvia la información, prefiero darle prioridad a el peso colombiano y no al sujeto, que sería como la gente, right? Ese es otro caso en el que yo puedo usar la voz pasiva, cuando el sujeto realmente no es tan importante, right? Listo, guys. So, in this case, please do the same that we did before, but in this case with these 10 objects, con estos 10 objetos, right? Lo mismo que hicimos antes. Busquen uno and use it for put it into the passive voice. For example, here we have Quechua. Quechua is an indigenous language in South America. So I said that Quechua is spoken in South America. Quechua is spoken in Peru and Bolivia, for example, right? So in that case, that's the thing. Use dealers. Tienen 9 más para que escojan uno y lo pongan en passive voice. ¿Ready? Especialmente con los verbos que acabamos de ver acá, que son como los verbos que usamos en voz pasiva en el presente. ¿Listo? So go ahead, think about it. Yo, teacher. Dale, go. Silk is used for manu manufactured. ¿Sí? Si usas después de for, el verbo tiene que ir en ing. Entonces, the silk is used, esa parte está muy bien, is used for. Manufacturing. Exactly, very good. Manufacturing. For manufacturing what? Clothes? For clothes, scarves. Exactly. So it's used for manufacturing clothing. Ready? Scarves, t-shirts, whatever. Muy bien. Very good. Anybody else? Soccer is played around the world. Marvelous, my friend. Soccer is played around the world. Good. What else? I have other. Yes, yes. Coffee is drunk every day. Good. Coffee is drunk every day in Colombia or in that country or, or around the world, ¿cierto? Coffee is drunk every day around the world. Muy bien, very good. ¿Qué serán esas otras cosas? ¿Arhuaco? ¿Qué será eso? Yen, what is that? Ferrari and Maserati, esos sí son claros, right? That was easy. ¿Puedo con otra? Yes, of course. Guarani is spoken by indigenous. Indigenous. ¿Pero en dónde, Pau? Indigenous. Especialmente en dónde? I Spoken don't know, teacher. by indigenous people in People. Paraguay.
In Paraguay, right? Where it's the Guarani community, it's located in Paraguay, right? Muy bien, very good, wonderful. What other? Yen Quechua, is used Sí, sí. in Japan. In Japan, very good. The yen is the currency used in Japan. Very good. Muy bien. Very. Okay. The rupee. Yesenia, dale. Quechua, Quechua is spoken in in Latin America. Is spoken for many people in Latin America. What is this? What again, please? Quechua is spoken for many people in Latin America. Very good. En ese caso, por ejemplo, te sobra el by many people, porque digamos que pues sabemos que es spoken. We use better in and South America, Latin America. Yes, very good. Excellent. Muy bien, Jess, right? Y sé que un lenguaje, pero también es una marca. Ah, bueno, yes, también es la marca, of course, la marca Quechua, of course. But it's a language, yes, true, true. ¿Listo? Maserati and Ferrari. ¿Sus nombres de dónde? ¿De qué país eran? ¿De dónde serán esas marcas? Ferrari and Maserati. It's from Italy? No. Of course, yes, my friend, it's from Italy. Pero acá son dos marcas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, we would say that Ferrari and Maserati mm, assembled, assembled, it's like ensamblados, assembled in Italy. Ready? What is the verb that we have to use here? Are. Excelente. Porque son plurales, right? Son dos marcas, right? Entonces, Ferrari and Maserati are assembled in Italy, right? I don't know, the rupees, las rupias are used in India, right? Cambio yen, that is just one, is used in Japan. Arhuaco is spoken in the Sierra Nevada de Santa Marta, right? O, I don't know, the apple is eaten, apple de fruit, ¿no? Ya estamos hablando de la fruta. It's eaten, no sé, in Colombia, for example, right? Pero is, I'm talking about just in general. Pero cuando es plural, usamos are, dado de que es la combinación correcta, la conjugación correcta, dependiendo del objeto. ¿Listo? Guys, ¿qué tal? ¿Más o menos fácil, boys? ¿Sí? ¿No? Yes, Yes. ¿Difícil? teacher. No, fine. Fine, teacher, fine. Listo, excelente, guys. Ready? Entonces recuerden que aquí estamos solamente enfocados en voz pasiva en simple present y voz pasiva en simple past. ¿Listo? Que son como los tiempos iniciales, right? Entonces, in that case, ahí les dejo, right? Last one. Para poderse retirar les toca hacer un ejemplo. That's it, right? Hay muchos más. Puede ser en presente, puede ser en pasado, as you prefer. Mandarin is spoken in China. Chao, Jason. Thank you so much. Muy bien, my friend. Mandarin, it's a... Emeralds are extracted in Boyacá. Emeralds are extracted in Boyacá. Chao, Johan. Thank you so much, my friend. Bye, teacher. La Mona Lisa was the Mona Lisa was painted by Da Vinci. Excelente. Goodbye, honey. See you later. Bye, teacher. Chao. Come on, come on. Todavía hay muchas. Come on. The mirror is strong for many people. Otra vez, Yesenia, please. Sorry. The mirror is strong for many people. It's drunk by many people. The beer, you said, yes? Or the milk? No. Yes. The beer. Yes. Good. Excellent. Thank you, Yesenia. Goodbye. Angie. Hi. Facebook was created by Mark Zuckerberg. Excelente. Facebook was created by Mark Zuckerberg. Goodbye. See you later. Goodbye. Don Quixote was written
by Miguel de Cervantes. Listo, pero was written. El pasado participio de write Written, es written. written, Muy bien. written. Excelente. Was written by Miguel de Cervantes. Excelente. Chao, André. Goodbye. Yo, teacher. Camila Yo. y luego Erika. Camila y luego Erika. Go. Marvel Comics was founded by Martin Goodman. Excellent. Very good. Was founded by Martin Goodman. Ciao. See you later, my dear. Bye, teacher. Bye. Hamlet is written by William Shakespeare. Pero algo que ya pasó, Eri, porque eso fue escrito hace años. Aguas. Exactly. Very good. Hamlet was written by William By Shakespeare. ¿Listo? William Shakespeare. Goodbye. By. Mi teacher, Ajá, ajá. Colombian peso is used um, around, I don't know, around Around the Colombia. country. Sí, around the country. Exactly. Okay. Muy bien. Thank you, teacher. Goodbye. Bye. Yo, teacher. Okay, go. The milk was obtained by cow. Not by, sino from, porque no es por la vaca, sino Okay. de la vaca. Sí, yo estaba confundida, me daba pena, pero bueno. Exactly. Muy Entonces bien. sería the milk was obtained Obtained. from cow. Muy bien, pero como es algo que pasa todos los días, Caro, entonces usamos el is. Es obtenida. ¿Ready? Okay, yes. Excelente. Very good. Thank you, Muy teacher. bien. No Bye. problem. Bye bye. The Helen. milk, the milk was a dairy with many nutrients. Yes, but is not passive voice. Esa versión está bien, pero es en voz activa. Está diciendo solo que es un lácteo con muchos nutrientes. Pero hay que, no, nothing. Puedes decir, por ejemplo, como la leche es usada para el café o la leche es usada para tal cosa, para el yogur. Something like that. Créate otra con la leche, pero recuerda que es o fue y un verbo en past participle. Es usada o fue, no sé, pasteurizada o something like that. Ready? Créate otra con la leche. Tatiana. Avatar was directed by James Cameron. Perfecto, very good. Avatar was directed by James Cameron. Goodbye. Bye, teacher. Bye. ¿Listo, my dear? This is Yarima, Paula, Helen, come on, you can do it. Pueden repetir otra de las que ya hicieron, no problem, if you want. Bogota is visit because it is a tourist city. Perfecto, Bogotá is visited because it is a touristic city. Good. O, por ejemplo, Bogotá fue fundada. Bogotá was founded by Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo, right? Muy bien, excelente, Pau. Excelente ejemplo, very good. Thank you so much, teacher. Chao, que te vaya bien, goodbye. Helen, yes? Better? Estoy pensando. Por ejemplo, si decimos que la leche es usada para el café, ¿cierto? O es usada, pues sí, digamos para el café, ¿right? Trata de hacer esa. La leche es usada para el café. Para el café sería solamente como for the coffee. Es como el complemento, pero entonces tienes que hacer la parte inicial. La leche es usada. Milk was used for the coffee. Good, pero como es usada todos los días, entonces, ¿cierto? Milk is used for the coffee. Es usada todos los días para el café. Okay. ¿Listo? Very good. Chao, Helen. See you later. Yarima, Mrs. Bye, teacher. Chao, Dani, que te vaya bien. Yarima, you have one?
Ay, profe, estoy pensando. Tranquila, si te queda mal no pasa nada, yo te ayudo, no problem. Piensa en una cualquiera, o sea, escoge un objeto y yo te ayudo a hacer la oración, pero escoge el objeto primero. Por ejemplo, Polish es polaco. Polaco, ok. ¿Dónde hablan polaco? Polonia, En Polonia, ¿sí o no? Entonces, hágale. Polonia es Poland. entonces sería Polix, ¿Sí? Polis, Polis, was speaking, Casi, pero es que spike. es hablado todos los días. No es en el pasado, sino en el presente lo hacen todos los días. Entonces sería Polix, Polix X, spoken, Perfecto, eso sí, muy bien. Is spoken spoken by in. Pol, ¿Sí? no, perdón, in Exacto, Poland, porque es en Polonia, ¿cierto? Entonces, in en Poland. Polonia. Esa es Entonces ya. sería ¿Sí? Ujú. Polish, Polish is spoken in Poland. Perfecto, esa es. That's it. Oh, ok. ¿Listo, dear? Entonces, muy bien, bien hecho. Excelente. ¿Preguntas, Yarima? ¿Dudas en esta parte? ¿No? ¿Más o menos? ¿Bien? Es como en los tiempos donde más o menos a veces me confundo, no sé. Ok, vale, no, pues es simplemente también tener en cuenta si es algo que fue hecho antes o es hecho en este momento. Entonces uno dice, no, pues si el idioma todavía lo hablan todos los días, entonces presente, ¿right? Y lo bueno es que solamente tienes que cambiar el verb to be, porque el otro verbo siempre va a estar en past participle, así que ahí no te compliques con el tiempo, ¿listo? Don't worry. Ok, gracias, teacher. Bueno, my dear, have a good night, nos vemos el jueves, right? Vale. Goodbye.